de coordinación en conjunto con control académico, envían el aviso para que se pueda realizar la publicación de notas. O sea que no es de manera tan pronta como muchos creen, ¿verdad, chicos? Entonces, esta es la información de forma puntualmente que les traigo a esta hora de la noche, previo a que tengamos la exposición de su docente titular, el doctor José Francisco de Matavela. Entonces, si no estoy mal, creo que en esta sección van a tratar de finalizar unos minutitos antes, ¿verdad? Porque la evaluación es a las 20 horas de forma general. Entonces, estimados amigos, compañeros, es un gusto haberles saludado. No, por cuestiones de que tengo una pequeña actividad en este momento, pues procedo a retirarme. Y ya saben que cualquier duda, cuestión que tengan por ahí, háganmela saber por medio del Instagram académico. ¿Oyeron? No sé si también es de esta sección el compañerito o la compañerita que me preguntó sobre alguna cuestión de un proceso. Chicos, me alegra mucho que ya empiecen a tener ese olfato, le decimos nosotros, o ese instinto penalista que les gusta indagar y ir más allá de todo esto. Sin embargo, tienen que empezar por conocer la parte adjetiva para que posteriormente, sustantiva, perdón, para que posteriormente la parte adjetiva ya les demos una explicación, ¿verdad? Porque ella ya está hablando de alguna cuestión efectivamente sobre un proceso específico o un proceso de forma, como quien dice por ahí, en un caso reservado. En este sentido, pues de alguna manera les felicitamos a aquellos alumnos que están con ese ímpetu y con ese deseo de ir más allá. Pero sí, ya les comento, vamos a ir paso a pasito. Recuérdense que nadie nació corriendo ni andando. Tenemos que ir, miren, ahí gateando, después vamos a levantarnos, vamos a empezar a caminar y después nos vamos en esta senda. ¿Oyeron? Entonces, pero sí, ya le comento. Le voy a adelantar un poquito. Sí, efectivamente hay un proceso especial o específico o alguna cuestión en lo que estamos viendo con sus amigos del sexto semestre en esta ocasión, lo que es el famoso procedimiento abreviado y también en consecuencia la aceptación de cargos tal vez también de alguna manera pues está haciendo de conocimiento qué es esa famosa cuestión que nosotros le denominamos casos reservados y en pocas palabras van a ser aquellas circunstancias procesales en la que alguno de los sujetos que viene e interviene versus las partes que son diferentes, tienen esa cuestión especial o específica que deberán solventar su parte procesal, pero no ante la anuencia del público, sino que bajo la perspectiva o interés muy, muy discreto, ¿verdad? Eso es lo que hace énfasis esa partecita. ¿Oyeron? Entonces, como les decimos, nosotros los dejamos picaditos por ahí, dejamos picado al hormiguero, solo para que tengan ustedes una idea más o menos a lo que va la pregunta, ¿verdad? Porque es específica sobre alguna fiscalía de casos especiales, ¿verdad, chicos? Entonces, ténganlo en consideración, es para conocimiento o noción general. Ya pues posteriormente, cuando ya estemos ahí arriba, pues vamos a tener el tremendo gusto cuando sea presencial el asunto, pues de compartir conocimiento y alguna que otra cuestión ya así a detalle. Bien, entonces, mis estimados amigos, es un verdadero gusto estar con ustedes, pero por el momento vamos a esperar a que tengamos la intervención de su docente titular del curso y por mi parte, pues procedo a retirarme. Yo les deseo una excelente tarde, noche, muy bonita noche y a aquellos compañeritos que van a sustentar su evaluación de extemporánea, patojos, éxitos. ¿Oyeron? Entonces les aprecio mucho, patojos. Seguimos en comunicación, por favor. Ya saben, a la espera de su docente titular. Permiso.
Ya vamos a tener al doctor de Mata en la llamada. Bien, aquí tenemos al doctor José Francisco de Mata Vela. Doctor, el tiempo es suyo, doctor, por favor. Muchísimas gracias, Guillermo, le agradezco mucho. Muy buenas noches, estimadas compañeras, estimados compañeros. Vamos a dar inicio a la sesión de clases el día de hoy. Muchas gracias por la bienvenida también. Habíamos dejado para hoy nuestra agenda en relación a los delitos contra el orden jurídico familiar y el estado civil de las personas. La verdad es que estos son dos grupos delictivos que nos faltan para finalizar lo que llamamos ampliamente delitos contra la libertad y la seguridad individual. La verdad es que estos delitos, pues vamos a ver hoy, y ustedes van a dar cuenta que son delitos que tienen su importancia, pues por cuanto que es parte de los problemas que se pueden dar muchas veces en nuestro orden jurídico familiar, en nuestro medio de cultura, pues guatemalteca. Sin embargo, tenemos que ser claros, estos delitos no tienen incidencia judicial. Es más, pues afortunadamente vamos en buen tiempo y entonces los vamos a explicar. Porque tienen ahí algunas cosas que vale la pena que ustedes tengan muy claro. Pero la verdad es que no tienen incidencia. O sea, si ustedes vemos en los tribunales de justicia penal de Guatemala, de vez en cuando se hará uno de estos muy rara vez. Pero pues vamos a tratarlos el día de hoy y vamos a finalizar, creo que tal vez los más importantes y que más incidencia tienen son los delitos de incumplimiento de deberes. Estos sí tienen alguna incidencia por la irresponsabilidad de quienes tienen la obligación de darles alimentos a sus hijos menores de edad, que regularmente pues son los padres de familia, ¿no?, que no cumplen. Entonces, estos delitos son los denominados de incumplimiento de deberes y probablemente sean los que más incidencia tengan. Pero, pues vamos a hacer un análisis de todos. Tenemos en principio la celebración de matrimonios ilegales. Estamos en el artículo 226. ¿A qué se refiere un matrimonio ilegal de acuerdo a la legislación guatemalteca? Dice, quien contrajere un segundo o ulterior matrimonio sin hallarse legalmente o legítimamente disuelto el anterior. Es decir, casarse dos veces, ¿no? Nadie se puede casar, se pueden casar 2, 3, 4, 5 veces, las que quieran, siempre y cuando estén legalmente divorciados del o los matrimonios anteriores. Acá el matrimonio ilegal se refiere a quien contrajere un segundo o un ulterior matrimonio sin hallarse legítimamente disuelto el anterior. En este caso, pues el sujeto activo es quien se casa de nuevo sin haberse divorciado o sin haberse quedado viudo, que serían, digamos, dos formas de disolver pues el matrimonio. El problema acá está en quién es el sujeto pasivo. El que se casa sabiendo que es casado y que no ha disuelto su anterior matrimonio es el sujeto activo. Pero el sujeto pasivo, ¿quién es? Entendemos que lógicamente va a ser la persona con quien él se casa, porque prácticamente la está engañando. Va a ser con quien él se casa, muy bien,
pero también va a ser la persona de quien no se ha divorciado. Ahí habrían dos sujetos pasivos. Un sujeto pasivo es la persona con quien él se casa sabiendo que no está divorciado, pero también es sujeto pasivo la persona con quien él está casado. En el caso de que, pues lo común, que fuera un varón, que estando casado se case con otra persona sin haber disuelto el vínculo. Sujeto pasivo es la mujer, la mujer con la que él se va a casar, pero también la mujer de la que no se ha divorciado. El problema es el segundo párrafo, no problema, el segundo párrafo del 226 tiene otro tipo, otro supuesto, y dice, igual sanción se impondrá a quien siendo soltero, oigan esto, contrajere matrimonio a sabiendas con persona casada. O sea, hay responsabilidad penal también a quien siendo soltero, pero sabe que el otro es casado y que no se ha disuelto el matrimonio y aún así se casa con él. Ahí los dos serían sujetos activos, es decir, los dos que contraen matrimonio. Sujetos activos de matrimonio ilegal, y sujeto pasivo sería la persona con quien él se casó anteriormente y no está disuelto el matrimonio. Eso es en cuanto al matrimonio ilegal. Ahora, ese matrimonio ilegal se da muchas veces porque hay ocultación de impedimentos. Y entonces el 227 se refiere a la ocultación de impedimentos. Dice, quien contrajere matrimonio sabiendo que existe impedimento que causa nulidad absoluta, será sancionado con prisión de 2 a 5 años. El que contrae matrimonio sabiendo que existe un impedimento. Es decir, prácticamente estamos advirtiendo que el que contrae matrimonio ilegalmente, según lo explicamos arriba, pues sabe que tiene un impedimento y si lo oculta, estaríamos ante un concurso de delitos. Luego el segundo párrafo del 227 dice, igual sanción se aplicará a quien contrajere matrimonio sabiendo que existe impedimento que causa su nulidad absoluta y ocultare esta circunstancia al otro cónyuge. Es decir, estos dos artículos están íntimamente relacionados, pues, porque regularmente cuando se da un matrimonio ilegal es por ocultación de impedimentos. Entonces habría que analizar, pues en el caso que se diera, pues cada caso para ver quién es sujeto activo, quién es sujeto pasivo. Lo que está claro en cuanto a los demás elementos del sustantivo, que es un delito eminentemente doloso, pues aquí hay clara voluntad y conciencia pues de llevarlo a cabo. No podemos hablar de matrimonio ilegal o ocultación de impedimentos por negligencia o por impericia. Luego el 228 se refiere a la simulación. Esa es otra cosa, simulación de matrimonio. Dice, quien engañando a una persona simulare matrimonio con ella, será sancionado con prisión de 1 a 4 años. Con igual pena será sancionado quienes con ánimo de lucro u otro propósito ilícito o con daño a tercero contrajeren matrimonio exclusivamente para cualquiera de esos efectos, sin perjuicio de las otras responsabilidades que pudieran derivarse de su acción. Aquí son dos supuestos diferentes. En el primero es quien engañando a una persona simulare su matrimonio. Tengan presente algo. En la simulación de matrimonio no hay matrimonio. Ahí no hay matrimonio. Es decir, no se constituye matrimonio como si se constituye en el matrimonio ilegal. El matrimonio ilegal o en la ocultación de impedimentos sí se constituye, si hay un matrimonio, pues. En cambio, en la simulación, ahí no hay.
ahí las personas o el sujeto que se casa simulando hace como que se casa y le habla a alguno que le autorice el matrimonio y que haga como que se casa. Y es más, asisten todos a la ceremonia y celebran el matrimonio y todo, pero realmente no hubo matrimonio, pues todo fue simulado. Entonces, aquí es simulación. Quien engañando a una persona simular el matrimonio con ella, ahí no hay matrimonio. Eso tienen que tenerlo claro. Lo que hay es una simulación. Pero el otro supuesto es otra cosa. Dice, con igual pena será sancionado quienes con ánimo de lucro u otro propósito ilícito o con daño al tercero contrajeren matrimonio exclusivamente para cualquiera de esos efectos. Ahí sí hay matrimonio. Ahí sí se constituye el matrimonio. Solo que el matrimonio lo llevan a cabo con el fin o con el ánimo de lucro, pues, o con otro propósito ilícito. Eso sería, pues, un matrimonio, una simulación de matrimonio. Sería una simulación de matrimonio, solo que en el segundo supuesto sí hay matrimonio. Sí se casan, pues. Lo que pasa es que se casan con un objetivo determinado, no con el objetivo que establece el artículo 78 del Código Civil, sino que aquí el objetivo es un ánimo de lucro u otro propósito ilícito similar, dice. Es decir, entonces es una simulación. Lo único es que sí se constituye. En cambio, en el primer supuesto, no se constituye el matrimonio, solo queda simulado. El 229 está abrogado, que se refería a la inobservancia de plazos por el decreto 27 del 2010. Entonces tenemos el 230. Celebración ilegal, esa es otra cosa. En la celebración ilegal, el tipo delictivo se refiere a tener como sujetos activos a las personas quienes están autorizadas legalmente para celebrar matrimonios. O mejor dicho, al revés, quienes celebran matrimonios y están legalmente autorizados. Porque no es celebrar el matrimonio, es autorizar el matrimonio. ¿Quiénes son los que están, por ejemplo, autorizados? Bueno, los notarios, nosotros, los que somos abogados y notarios, los alcaldes, algunos ministros religiosos, no todos los ministros, algunos ministros religiosos, bueno, ellos están autorizados para celebrar matrimonios religiosos, pero también algunos ministros religiosos pueden tener autorización especial para celebrar matrimonios civiles. Eso es lo que estamos hablando acá. Entonces, en la celebración ilegal dice, quien sin estar legalmente autorizado, celebrar un matrimonio civil o religioso, será sancionado con multa de 200 a 2,000 quetzales, sin perjuicio de las sanciones que correspondan a otros delitos. Aquí entonces es más que celebrar, es autorizar. Pero podría hacerse una interpretación de celebración. Si alguien que celebre un matrimonio sin estar autorizado, la pregunta es, ¿no lo está simulando? ¿Por qué no está autorizado? Y si no está autorizado, no lo puede inscribir. Entonces, podría haber un concurso de delitos entre la simulación y la celebración ilegal. ¿Por qué? Porque la simulación solo se puede llevar a cabo en la medida en que él lo celebra ilegalmente. Fíjense, eso es muy importante. Porque la celebración es el acto, pues. El acto, la ceremonia de celebrar. Pero lo importante no es el acto, es la autorización. Es la autorización del que si es uno como notario, dice, en virtud de las potestades que me ha otorgado el Estado de Guatemala como notario público en ejercicio, ¿verdad? En nombre del Estado
de Guatemala, declaro legalmente unidos en matrimonio civil a X y Y persona. Entonces, ¿qué está haciendo uno? Autorizando un... Pero si no es alguien que tenga la autorización legal para hacerlo, entonces también hay una simulación en concurso. El 231, la responsabilidad de los representantes. Esto es otra cosa. En el 231 prácticamente más que proteger el orden jurídico de la familia, se protege el patrimonio que está en riesgo en un momento dado de menores de edad o de tutores. Oigan lo que dice. El tutor o protutor que antes de la aprobación legal de sus cuentas contrajere matrimonio o prestare su consentimiento para que lo contraigan sus hijos o dependientes con la persona que tuviere o hubiere tenido bajo su tutela, a no ser que el padre de ésta lo haya autorizado, etc. Aquí se trata obviamente de personas que tienen la tutela de un menor de edad o de un incapacitado, menores o incapacitados, pues que tienen posibilidades, grandes posibilidades económicas, que tienen muchos bienes o tienen, pues son dueños de dinero, ¿no? De mucho dinero. Entonces, el tutor no se puede casar con su tutelado, pues, sin antes liquidar sus cuentas o autorizar que el tutelado se case con uno de los hijos del tutor. Es decir, por eso decía que en esta responsabilidad de representantes, y así se llama, más que proteger el orden jurídico familiar, lo que se protege es el patrimonio de los menores o tutelados. Muy bien. Si siguiéramos este orden que traemos ahorita, en este momento estuviéramos o estaríamos tratando lo relativo a dos tipos de delitos que han sido severamente criticados y profundamente analizados, de lo que nosotros ya hemos hablado. Nos tocaría hablar del adulterio y el concubinato. Y es más, en el código aparece ahí. Ustedes vean los que tienen su código y en ese orden está. Lo único es que, tal y como les expuse en otra oportunidad, cuando tratamos otros delitos, este adulterio y concubinato fueron abrogados, ya están abrogados, y fueron abrogados y expulsados por inconstitucionales, por la Honorable Corte de Constitucionalidad desde el año 95, o sea, fueron expulsados del ordenamiento jurídico guatemalteco. ¿Por qué razón? Bueno, ya les he comentado. La verdad es que de verdad estos dos delitos, como otros que también los hijos que declararon constitucionales, pues siempre se decía que evidenciaban en su creación, en su legislación en el año 73, pues un exceso de machismo, entre comillas, en esto. ¿Por qué razón? Porque, por ejemplo, el adulterio. ¿Qué decía el adulterio? Lo que decía es que la adúltera solo podía ser la mujer. Los hombres no cometían adulterio. Vean ustedes, tal vez todavía tienen algunos de ustedes su código con la descripción del delito, lo que dice. Adulterio, comete adulterio es la mujer casada que yace con varón que no es su marido. La mujer, dice, no dice el hombre. O sea que adúltera solo puede ser una mujer que yace con varón que no sea su marido. Ah, ¿y el varón no es adúltero? No estaba contemplado ahí. Ah, pero vean, para que no dijeran que solo las mujeres, entonces crearon un delito abajo del adulterio que le pusieron concubinato.
Y ese era para los hombres, pero oigan lo que, o lean lo que dice, si lo tienen ahí. Si no, pues yo recuerdo que decía, el hombre que tenga concubina dentro de su casa conyugal, imagínense ustedes. O sea, si la tenía fuera de la casa, ahí no había problema, las que podía. Sí, donde no podía era tenerla dentro de la casa conyugal. Imagínense ustedes. Es decir, así de machista era este tipo de legislación, pues. Y entonces incluso pues habían cuestiones bastante criticables, como las que les he comentado ya cuando vimos los delitos contra la libertad sexual, porque mire, esto trae una serie de situaciones. Obviamente que aquí estamos hablando de análisis eminentemente jurídicos. Esto no tiene nada que ver con los principios, con la ética, con los valores que cada uno de nosotros tenga, hombres y mujeres, individualmente. Porque alguien me preguntaba a mí, pues luego de una conferencia que se dio al respecto, miren, entonces quiere decir que ahora el adulterio no existe, puede las mujeres y... Bueno, la verdad es que no existe. Pero eso quiere decir que las mujeres casadas o los hombres casados, bueno, eso es cuestión de cada uno. ¿Recuerdan ustedes cuando hablamos de la libertad sexual? La libertad sexual, desde el punto de vista legal, constitucional, a partir de la protección de derechos humanos en Guatemala y en todas las naciones, obviamente a la altura de las circunstancias del derecho penal moderno, lo que tutelan es la libertad sexual de las personas. Ahora no solo de las mujeres, la libertad sexual de las personas, para que cada quien, cada persona que sea mayor de edad pueda tener relaciones sexuales con quien ella quiera, con su voluntad y plena conciencia. Ahí no hay problema. Entonces la pregunta era, porque eso también era lo que se discutía, que anteriormente, cuando no se había expulsado esto del ordenamiento, aparecía el artículo 200 vigente, que era la eximente de responsabilidad penal, cuando decía, por ejemplo, y se los comenté, el marido puede tener relaciones sexuales, el esposo con su esposa, legalmente casados, pero cuando ella no quiere. Es decir, contra la voluntad de su esposa. Es su esposa. Están legalmente casados y tienen 10, 20, 30 años casados. Pero ¿qué pasa si ella no quiere? ¿Qué pasa si él la obliga? La trata o la golpea para conseguir las relaciones sexuales. Eso es violación. Entonces antes la pregunta era, ¿se puede violar a la propia esposa? Y lo que decían en los tribunales de justicia nuestros antes de que se expulsara el artículo 200 era que no podía hablarse de violación entre esposos, porque el artículo 200, también ustedes lo tienen ahí, lo pueden leer. El artículo 200, que fue también expulsado ya de la legislación penal, era una eximente de responsabilidad penal por razón de parentesco, una excusa absolutoria. Y fue lo que decía, en los delitos de violación, estupro, abusos deshonestos violentos, rapto, el matrimonio de la ofendida con el ofensor exime de responsabilidad penal. Imagínense ustedes, imagínense. Entonces decía, pues no se puede dar la violación con la propia esposa, pues. Porque obviamente si están casados, pues, no, pero ¿y dónde queda la libertad sexual? No de la esposa, de todas las personas. Total que esto ya lo platicamos varias veces, pero ahorita pues
cabal, en este punto está el adulterio y el concubinato, que fueron ya expulsados. Pues las relaciones sexuales realmente son parte de la libertad, de las libertades de derechos humanos que tiene cada persona. Cada persona es responsable de sus propios actos, pues, ¿verdad? De sus propios actos. Entonces se declaró inconstitucional el adulterio y el concubinato. Legalmente, pues ya no están en la legislación. Igual pasó con el incesto, en ese mismo orden. Y se protegieron, pues, de otras maneras. Como le estoy diciendo, aquí la protección, pues, es respecto de la libertad sexual, no solo de la mujer, del varón también. Pues hoy puede ser sujeto pasivo de violación, no solo la mujer, también los hombres. Pero cuando sea contra la voluntad o sin la voluntad de cada uno de los sujetos. Si hay la voluntad de ellos y están en el pleno uso de sus facultades mentales y volitivas, y obviamente hay voluntad de conciencia, ahí no hay ningún problema desde el punto de vista legal. Ahora, las consideraciones éticas, las consideraciones morales, las consideraciones de valores o de formación que cada uno de nosotros tenga, esa es otra situación que hay que respetarla, pero pues no es a lo que se refiere, no es a lo que se refería el código. Y acá pues lo criticable era cómo la mujer estaba prácticamente vilipendiada, ¿no? Porque miren el adulterio. La mujer que yace con varón que no es su marido, ese era adúltero. El hombre dice que tenga concubina dentro de la casa conyugal, pero si era afuera no había problema. O sea, eran extremos, pues. Entonces fueron abrogados según pues una sentencia en el expediente 936 del año 95, y entonces están fuera del ordenamiento jurídico nuestro. Muy bien. Luego están los delitos contra el estado civil de las personas. Y estos delitos sí fueron reformados en el año 2009. El 238, que se refiere a la suposición de parto. Dice, quien finja un embarazo o un parto para obtener para sí o tercera persona derechos que no le correspondan, será sancionado con prisión de 3 a 5 años y multa de 10,000 a 100,000 quetzales. Esa es la suposición de parto. Entonces, que es un delito contra el Estado civil. En la suposición de parto es decir, se comete obviamente por la mujer, especialmente, que finja un embarazo. Que finja un embarazo o que finja un parto, para obtener pues derechos, derechos para sí o para tercera persona. Esa es la suposición. Pero en esa suposición o en ese fingir parto o embarazo también tiene responsabilidad penal los profesionales que están inmersos en esa actitud. Entonces, el segundo párrafo del 238 se refiere al médico o al personal de enfermería o comadrona que coopere con la ejecución de este delito, o sea, de la suposición de parto. Además de la pena establecida para la suposición de parto, si es un médico o es un profesional de enfermería o comadrona, quedará inhabilitado para el ejercicio de su profesión por el doble de la pena impuesta para ese delito. Es decir, a este delito de suposición de parto tiene una pena mixta, es una pena de prisión y una pena de multa. Pero cuando se trata de un médico, personal de enfermería o comadrona, no solo tiene esa pena mixta, sino tiene una pena accesoria, que es la inhabilitación para el ejercicio profesional por el doble de la pena impuesta de prisión. Luego, pues, tenemos el 239, que también fue modificado.
esto es bien importante, el análisis que puede hacerse. Se trata de la sustitución de un niño por otro. Esto pues se ha dado muchas veces y por otras razones, pero analicémoslos de qué se trata. Quien sustituya a un recién nacido por otro será sancionado con prisión de 8 a 10 años, miren qué alta la pena, y multa de 100,000 a 500,000 quetzales, a $500,000 de quetzales de multa. Quien sustituya un recién nacido por otro. ¿Qué habría que decir aquí? Bueno, en primer lugar, que este delito, tal y como está descrito en el 239, debe ser eminentemente doloso. Debe haber un dolo directo, específico, voluntad y conciencia del sujeto activo de cambiar un recién nacido por otro, por cualquier motivo o por cualquier razón. Eso no lo dice, puede ser cualquier motivo o razón. Aquí el acto es sustituir un recién nacido por otro, pero tiene que ser eminentemente doloso. Eso afortunadamente no pasa. Es raro que pueda darse una situación de eso. Tal vez si habrá un caso, no sé. Lo que más se ha dado, vean ustedes, son situaciones, especialmente en los dos más grandes hospitales y más importantes que tiene Guatemala, estoy hablando de hospitales públicos, tal es el caso del Hospital Roosevelt o Hospital General San Juan de Dios, donde pues ustedes habrán oído que muchas veces pues se cambiaron los niños. Ahora, eso no constituye este delito. ¿Por qué? Porque no hubo dolo específico, porque no hubo un propósito deliberado. ¿Qué fue lo que pasó acá? Es que se trata de hospitales grandes donde hay 20, 30 o 40 parturientas al día. Imagínense cuando todas están dando a luz al mismo tiempo, con poco personal, pues porque no tienen un médico por persona, ni una enfermera, no. Entonces, digamos, las medidas de seguridad que se toman en esos hospitales son estrictas, son medidas muy estrictas. Desde el momento en que se dé el nacimiento, inmediatamente le ponen el brazalete al niño y lo identifican. Sin embargo, una que otra vez se ha dado esta situación, ustedes lo habrán oído, donde se cambiaron los niños. Pero esto es por negligencia o por imprudencia o por impericia en ese tipo de trabajo especializado. Entonces no hay dolo. Si no hay dolo, no hay sustitución de un niño por otro, no hay del delito 239. Porque son, afortunadamente, pues, cuando se han dado, gracias a Dios se han dado cuenta, y por eso es que se sabe. Y entonces, pues, hay que cambiar a los niños. Lo delicado y lo lamentable sería ya cuando esto se hace, cuando se tiene más de 5 o más años los niños, ¿no? Pero en todo caso, que quede claro, esto no es el delito a que se refiere el 239. La sustitución de un niño por otro del 239 tiene que ser eminentemente dolosa. Es decir, debe haber un dolo específico de querer hacerlo, con mala fe, pues. Ahora, si se da por situaciones culposas, por imprudencia, negligencia, porque es demasiada, pues los que hay que atender en un momento determinado y no hay las circunstancias para hacerlo, ahí no se tipifica esto. Luego el 240 habla de la supresión y alteración del estado civil. Eso es otra cosa. Y también está reformado y las penas son altas. Son hasta 8 años de prisión
y medio millón de multa. ¿Para quiénes? A quien falsamente denunciare o hiciere inscribir en el registro de personas correspondientes cualquier hecho que cree o altere el estado civil de una persona. Esto es eminentemente doloso, pues. Quien se preste para inscribir falsamente un nacimiento que no se ha dado, o un estado civil, pues no es necesariamente aquí nacimiento, puede ser un matrimonio que no se ha dado, o no inscriba uno que efectivamente se ha dado. Eso es alterar el estado civil. O quien oculte, dice, o expusiere un hijo con el propósito de hacerlo perder sus derechos. Imagínense qué cruel, pues. La persona el mismo padre de familia que oculte o que exponga a un hijo con el propósito de hacerlo perder un derecho. Eso es grave, pues. Entonces, es otra agravación. Y luego dice, pues, quien inscribiere o hiciera inscribir un nacimiento inexistente, ¿no? O proporcionar datos falsos, pues, de los progenitores. Estos son, pues, constituirían el delito de la alteración del estado civil de la persona, pues que es un delito, pues, agravado. Aquí también hay un supuesto, así finaliza el artículo, con una responsabilidad especial para el funcionario o empleado público, que a sabiendas autorizare, inscribiere un hecho falso en el registro de personas correspondientes. Eso ni modo, esa es la responsabilidad, pues, del funcionario o empleado público, que a sabiendas, o sea, con dolo específico, pues pudiera alterar el estado civil de esas personas. Luego el 241, que se refiere a la usurpación del estado civil. Quien usurpara el estado civil de otro. Miren, este no fue modificado, tiene todavía una prisión de 2 a 5 años. Quien usurpare el estado civil de otro. Es decir, quien se hiciere pasar por otro, pues, o usurpar el estado civil de otra persona. Y luego el 241 bis y el 241 ter se refieren a, estos fueron unas modificaciones que se hicieron en el año 2009 y que se refiere a proteger el proceso de adopción que se lleva actualmente en Guatemala. En Guatemala actualmente, pues, hay un procedimiento especial de adopciones, muy bien regulado, pero podría, en todo caso, darse una adopción irregular. Y dice en el artículo 241 bis, quien para obtener la adopción de una persona para sí mismo, brinde o prometa a otra persona o a tercera persona un beneficio económico de cualquier otra naturaleza, independientemente de que se logre o no. Es decir, a tratar de ofrecer beneficios, dinero, lo que sea, para que lo ayuden a tenerla o hacer la adopción irregular de una persona. Eso es un delito y se llama adopción irregular. Es decir, pues, quien con el objeto de obtener la adopción para sí, para él mismo, para un tercero, pues prometa, pues, beneficios. Eso es un delito. O es otro delito, el 241 ter, dice el trámite irregular de adopción. Eso es específicamente para el funcionario que a sabiendas de trámite autorice o inscriba una adopción utilizando documentos o inscripciones en registros públicos falsos, o donde se haya alterado la afiliación de una persona menor de edad o cualquier otra información exigida por la ley para la validez de una adopción. Se hace en una adopción de 6 a 10 años, oigan, y multa de 50,000 a 100,000. O sea, pues también tiene penas, pues, ya bastante actualizadas, o sea, más graves.
Pero en todo caso, lo que se trata acá es de proteger el proceso de adopción de niños en Guatemala, que está bien regulado, y que eso no es materia penal, pues, eso es materia civil. Ustedes lo van a ver ahí, el proceso de adopción. Pero quien introdujera este tipo de argucias, pues para lograr adopciones que no son legales o que son irregulares, pues cometería estos delitos. Muy bien. Y luego tenemos los últimos a que me estaba refiriendo y que se refiere al incumplimiento de deberes, que es la negación de asistencia económica y el incumplimiento de deberes de asistencia. Regularmente, les decía, esto es específico para quienes tienen la obligación de dar alimentos, protección, educación, pues, comida y todo a los menores de edad que no pueden agenciárselos por sí mismos. Estoy hablando de padres de familia. Regularmente el obligado, naturalmente en el medio de cultura nuestro es el padre, pero obviamente que la obligación también la tiene la madre, o sea, los padres, pues, los dos. Pero pues lo que tiene que quedar claro es que también cuando por cualquier razón los padres de los menores de edad no puedan pues dar ese alimento o proveer el alimento, la protección y esto, la obligación también la tienen los abuelos. Y esto obviamente es lo que menos se sabe, pues, porque regularmente se habla de padres irresponsables, pero los abuelos también tienen o pueden tener la obligación cuando por cualquier razón no puedan responder los padres. Entonces el 242 habla de negación de asistencia económica, pero esta negación de asistencia económica, este delito es muy específico. ¿Por qué? Porque requiere de que previamente haya una sentencia o un documento por el que por el que esté obligado una persona a dar alimentos. Veamos lo que dice. Quien estando obligado legalmente a prestar alimentos, en virtud de sentencia firme o de convenio que conste en documento público o auténtico, se negare a cumplir con tal obligación después de ser legalmente requerido, será sancionado con prisión de 6 meses a 2 años, salvo que probare no tener posibilidades económicas para el cumplimiento de su obligación. Esto es, pues esta obligación no es la que automáticamente tendría un padre de familia o un abuelo. No, aquí previamente debe haber una sentencia dictada por un juez civil o un documento público autorizado por un notario o un documento privado con firmas legalizadas donde la persona se hace responsable de dar alimentos a sus hijos. En el momento que no lo haga, no automáticamente se comete el delito. Tiene que haber un requerimiento de parte de la persona interesada. Se hace el requerimiento y si cuando legalmente es requerido no cumple, ahí se comete el delito. Pero ya ha sido legalmente requerido. Si legalmente pues le han requerido o notificado que él tiene que pagar pues la pensión alimenticia a la que se obligó en la sentencia o en el convenio o en el documento público pues que él firmó. Entonces ese es el delito de negación de asistencia económica. Y el autor no queda eximido de responsabilidad penal por el hecho de que otra persona lo hubiere prestado. Puede ser que otra persona le preste de los alimentos para estos niños o para este niño. Eso no exime de responsabilidad penal al autor. Luego viene el incumplimiento agravado. Esto de verdad que es increíble, pero se da muchas veces.
y se agrava la responsabilidad penal cuando el autor del delito, que pueden ser los padres o los abuelos, con el propósito de eludir la obligación que tienen, el cumplimiento de esa obligación, traspasan sus bienes a terceras personas o utilizan cualquier otro medio fraudulento. Y esto sí se da, pues. Imagínense padres de familia que irresponsablemente, con tal de no darle comida a sus hijos, pasan sus bienes o lo que tienen a nombre de otra persona. O presentan pues, certificaciones o constancias de que no tienen trabajo y sí están trabajando. Es decir, son medios fraudulentos para evadir su responsabilidad. Eso se llama incumplimiento agravado, está en el 243. Y luego el 244 se refiere al incumplimiento de deberes de asistencia. Es lo mismo prácticamente que la negación de asistencia económica, solo que en la negación de asistencia tiene que haber previamente una sentencia o un documento. Y en cambio en el incumplimiento de deberes de asistencia es más amplio. Oigan lo que dice. Quien estando legalmente obligado incumpliere o descuidare los derechos de cuidado y educación con respecto a descendientes, o sea, son hijos, o personas que, hijos o nietos, o personas que tengan bajo su custodia o guarda, de manera que estos se encuentran en situación de abandono material y moral, será sancionado con prisión de 2 meses a 1 año. Ese es el incumplimiento de deberes de asistencia. Y luego finaliza con una eximente que nos lleva a discutir la naturaleza jurídica de estos delitos. Dice, en los casos previstos en los 3 artículos anteriores, o sea, estamos hablando de la negación de asistencia económica, del incumplimiento agravado y del incumplimiento de deberes, queda exento de sanción quien pagare los alimentos debidos y garantizare suficientemente conforme a la ley el ulterior cumplimiento de sus obligaciones. Quiere decir que si alguien está pues legalmente pues procesado o hay proceso penal contra él por negación de asistencia económica y él paga lo que debe, y no solo paga, sino garantiza que efectivamente va a seguir pagando la obligación que tiene, eso es suficiente para que se le libere de responsabilidad penal y se le exima de la sanción penal. Eso nos lleva a discutir la naturaleza jurídica de estos delitos. Y se dice que estos delitos, estos 3 que mencionaba en cumplimiento de deberes, podría decirse que son de naturaleza jurídica privada. ¿Por qué razón? Porque se necesita siempre de instancia de parte para que se inicie el procedimiento de requerimiento. O sea, esto no lo hace el Estado, ¿verdad? Lo que regularmente pues se necesita de la denuncia de la madre de familia, de que no están cumpliendo pues los obligados, el marido o quienes estén obligados a pasar los alimentos. O sea, se necesita de un requerimiento. Y una vez empezado el procedimiento, el tribunal lo sigue de oficio. Sin embargo, la intervención del Ministerio Público puede ser un poco limitada acá. Pero, lo que sí es cierto es que la ley es clara al decir que en el momento en que el requerido paga lo que debe por alimentos y garantiza que va a seguir pagando, en ese momento queda exento de la sanción, liberado de la responsabilidad penal. De tal manera, pues, que creemos que estos delitos son de acción, si no eminentemente privada, son de acción mixta. Creemos que podrían o deberían ser de acción pública, pero siempre se requiere pues de alguien que lo solicite y que lo pida. Muy bien, con esto estamos finalizando pues los delitos que nos faltaban respecto de los delitos contra la libertad y seguridad de la persona
especialmente delitos contra el Estado, el orden jurídico familiar y el Estado civil. Y estamos listos ya para principiar el próximo día, que sería el martes, con los delitos contra el patrimonio. Estos delitos contra el patrimonio sí son de superlativa importancia. Son los que todos los días se están dando en todos los tribunales penales de la República de Guatemala. Aquí es donde están los robos, los hurtos, las estafas, coacciones, apropiaciones indebidas, daños, etc. Eso será la agenda que les llegue, les va a llegar inmediatamente para que la empecemos a ver el día martes. Muchísimas gracias por su atención. Espero que hayan comprendido. Veo que sí. Y muchas gracias también por esas manifestaciones de... Pasen feliz noche. Feliz noche, doctor. Feliz noche, doctor. Gracias. Feliz noche, doctor.